Hola, buenos días. Estamos ahora a las 8:50 viendo lo que ocurre con la libra. Ayer comentábamos que se estaba acercando a un nivel muy importante en una zona pivote que venía delimitada por ese máximo de ahí y posterior ruptura y apoyo en esta zona. Vamos a marcarlo como algo más claro, que se vea dónde está esta línea. Y como siempre digo, no hay que coger las líneas como los niveles de soporte como un único punto, sino como un área. El área está formada por todos estos máximos, este apoyo y ese apoyo. Por tanto, todavía es pronto para darlo por roto, pero estamos atacando ahora abajo. La orden de acumular los últimos 20.000 la tengo posicionada aquí para ver si finalmente rompe. Y mi primer objetivo, como decía el otro día, ahí veis las compras, dos niveles de compra en torno a la zona siguiente pivote, que serían estos mínimos de aquí, que como veis vuelven a coincidir con la zona de máximos anteriores. Por tanto, estas bandas rojas son mi zona objetivo. Pongo las compras un poquito por encima o en la banda superior. ¿Qué va a ocurrir, como decíamos ayer, si este escenario finalmente es el que se forma? Bueno, pues va a ocurrir algo muy bueno a nivel diario, y es que vamos a tener unas divergencias confirmadas a nivel de indicadores tipo oscilador. El otro día poníamos dos, teníamos el RSI, como veis aquí, con esa divergencia clara, y también teníamos, de hecho voy a pintarla para que quede ya marcada y lo veáis, esa secuencia de máximos a la baja cuando los máximos en precios son al alza. Se llama una divergencia, es una muestra de debilidad por parte del mercado. Y luego hay otro factor que es bastante importante, que comentaba ayer, que es que esa directriz alcista a nivel de indicador técnico adelantado, y digo adelantado porque generalmente lo que ocurre en el RSI precede a lo que va a pasar en el precio, pues esa línea de tendencia que coincide con toda esa subida de aquí está rompiéndose. Por tanto, hay alto riesgo de que el mercado tenga un movimiento hacia esta línea de tendencia, que está ahora mismo en 1,5898. En el caso de, bueno, podemos poner el estocástico, es decir, se me había olvidado algo, digo, os iba a enseñar también para que veáis cómo el estocástico suavizado también estaba generando este mismo tipo de señales. Aquí lo tenéis, ha dejado unas divergencias bastante claras ahí, lo mismo que el RSI, y por tanto tengo un escenario a nivel diario que tan solo necesitaría que se confirmase el catalizador último para que ya nos quede claro que el proceso a la baja ha comenzado de manera más definitiva. Esta barra en sí, este candlestick que veis aquí, es un candlestick, casi es un engulfing, casi se come la barra anterior. No está el alto al mismo nivel que el alto de la vela blanca, pero casi, con lo cual tiene también connotaciones bajistas. Y el alto del mercado que se consiguió en la barra esta, si os fijáis, finalizó en un doji, lo cual son un conjunto de velas ligeramente bajistas, aunque todavía no hay un patrón que podamos decir que es definitivo desde un punto de vista de candlestick. Este es el comportamiento en el 5 minutos. Hemos bajado muy rápido hasta este primer nivel. Si hubiésemos descompuesto los dos puntos que yo he marcado a nivel horario en un intraday, que es esto, a su vez tendríamos dos pequeñas zonas. La primera es la de arriba, que yo he representado con una línea única en el horario, y la de abajo sería la segunda línea. Es posible que lo que tengamos ahora sea, fijaos que ha ido muy rápido, es decir, cada vez que las bandas de Bollinger alcanzan niveles tan altos como los que estamos viendo, el mercado tiende a estabilizarse ligeramente. Ahí lo veis, los altos coinciden con estos picos y este alto coincide con este pico. Lo mismo pasa aquí. Es posible que esta bajada no vaya mucho más allá de, en un primer ataque, de la zona 1,6130. De ahí tengamos una pequeña corrección que respete la parte de arriba, y en el siguiente ataque ya veamos la pérdida definitiva. Puede pasar así o directamente que rompa, yo no lo sé, pero cuando ves movimientos tan verticales, sí es fácil que el mercado se frene o entre en una mini consolidación. Lo digo porque es importante a la hora de quien está esperando para ponerle la entrada, a lo mejor no perseguirlo en este punto, sino dejarlo respirar un poco e intentar coger niveles más cercanos a 50 y tanto, 60, que no entrar aquí abajo. Con el tema del dólar, lo que está ocurriendo es que se ha quedado prácticamente estancado a estos niveles. Como decía ayer, el gráfico sigue siendo claramente constructivo. Si lo que hacemos es marcar
un proceso uniendo máximos, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos una secuencia de máximos ascendentes bastante clara y de mínimos ascendentes también, por tanto, cero síntoma de debilidad en este momento, al menos desde un punto de vista de gráfico intraday. Como digo siempre, nuestro trade en este caso está basado en la situación de un gráfico diario. Por tanto, no me importa demasiado lo que esté pasando a nivel intraday, pero sí necesito detectar algún síntoma de mínima debilidad aquí para poder dar por bueno el incremento de la posición corta. Sé que estoy arriba, sé que estoy en una zona que es interesante para vender, pero no tengo ningún catalizador a corto. Como comentaba el otro día, cada vez que el mercado hace un máximo y se apoya, máximo y se apoya y máximo y se apoya, lo podéis ver en esta secuencia pequeñita que ha ido haciendo. Aquí este máximo sirve de base posterior en estos mínimos. Ese máximo de aquí coincide con la zona de apoyo posterior, que es toda esta de aquí, y ese máximo suelto coincide con este. Es decir, está haciendo un comportamiento muy sano y lo que necesito es que toda esta secuencia de tirones fuertes, estabilización, tirones fuertes, estabilización y tirón de nuevo fuerte y estabilización cambie el patrón. Podría pintar aquí, si esto lo miramos ahora en el 5 minutos, veremos que esto es un pequeño canal. Vamos a ponerlo y lo vemos. Este canal que estáis viendo aquí es el que marca toda la subida reciente. Vamos a intentar pintarlos de colores distintos para que consigáis ver la diferencia. Es este tipo de estructura la que se está desarrollando, ¿veis? Entonces tenemos empujes grandes y fases laterales, empuje grande, fase lateral, empuje grande y fase lateral. ¿Qué hace falta realmente para que nos demos cuenta que algo cambia? Bueno, pues que estos máximos que ahora actúan de mínimos, lo primero que 1.36, 16, 15 ceda, a ser posible que se lleve por delante la tendencia. En ese momento tendríamos nuestra vista puesta en los siguientes zonas pivotes, 1.3589 y 1.3574. ¿Es suficiente la pérdida de esa zona? No, yo considero que ahora mismo, teniendo en cuenta la fortaleza exhibida con el dólar, lo mejor que podría pasar es que esto rote, venga a una zona importante y en otro día decíamos que la zona vital ahora, desde un punto de vista del análisis de corto plazo, es 1.3460, 1.3470. Es donde se ha quedado la última zona de mínimos clara e importante de soporte. Y esa es la que se debe perder a efectos de que nos dé una señal buena, es perder estos niveles de aquí, que como ya dije no va a ser fácil porque después nos van a aparecer estos dos máximos y vamos a convertir todo esto en una zona muy grande, con lo cual cada vez es más complejo escoger exactamente dónde queremos hacer la operación. Podríamos incrementar ligeramente, como dije el otro día, la posición en base a que estamos llegando a los altos, sí, pero seguimos teniendo una secuencia de velas que no incitan a una vuelta a corto plazo y por eso no me animé a hacerlo ayer. Si tuviésemos la aparición de un doble techo en un horario o un conjunto de velas tipo Bearish Engulfing con una vela muy grande, en ese caso igual diría, venga, vamos a incrementar un poco la posición porque abajo va a ser una decisión bastante compleja, pero necesito tener algún indicio de que esto se empieza a mover como para que pueda hacer, digamos, un incremento de posición corta. Aquí vemos, fijaos cómo ha bajado muy rápido el mercado en la libra contra el dólar hasta aquí. Aquí está teniendo ya un comportamiento más estable. Esas formaciones tipo doji son velas de consolidación. Hay un poco de incertidumbre. Ya os digo que lo más normal sería que se produzca una parada y posterior recuperación. Pese a ello, el escenario cada vez pinta mejor. Solamente habría que incrementar la posición en un último trade. Lo tengo ya puesto y tengo la salida para la mitad. En el momento en que entre en esta posición de aquí de venta final, que ya no voy a tocar para nada mi posición definitiva, lo que voy a hacer es, si rompe, poner la mitad del stop por encima de estos máximos, la otra mitad por encima de 63.70. De esta manera lo que me va a quedar es un stop pequeño. Daos cuenta que estaremos desde 1.6184 a 1.6260, estaremos jugándonos
aproximadamente un movimiento de menos de una figura para coger un desplazamiento desde 1,6170 hasta 1,59, 1,60. Al final vamos a jugar 3/4 de figura contra aproximadamente una figura y media. Y el resto de la posición tendrá un stop mucho más elevado, pero también tiene un objetivo mucho más ambicioso aquí abajo. Bueno, ahí veis cómo se van formando un poquito la sensación de estabilización. Sería raro que rompa el soporte directamente. Ya os digo que lo normal es que esto ahora surja alguna vela. Hemos tenido dos velas de cuerpo muy pequeño después de unos candlesticks o velas muy impulsivas a la baja. Es normal que se tome un respiro. Acordaos que en uno de los consejos de los swing traders que os pasaba siempre decía que después de grandes velas impulsivas, de grandes movimientos direccionales, es muy factible y muy probable que lo que tengamos sea una reacción, una corrección a corto plazo. Evidentemente, todo está en función del plazo que miramos. Cuando lo que estamos mirando son gráficos de muy corto plazo, pues son correcciones que duran poquito. Cuando estamos mirando gráficos diarios, pueden ser correcciones que duran varios días. Si voy a esperar, porque yo creo que ahora ya con este tipo de entorno lo más probable es que tengamos una rotación más cercana hacia la zona de 1,60 y 1,60. Tanto si se produce esta rotación y rechazo como si se da la ruptura del nivel de soporte final que le queda, voy a conectarlo de nuevo para mostraros un poco el recorrido a la baja como espero que se produzca. Lo dejo aquí por tanto. Y en unos minutos, supongo, espero que no tarde demasiado en ocurrir el rebote, si es que se va a dar, y la ruptura, pues me conecto y os lo enseño. Siempre me gustaría esperar a ver si en vivo puedo ir comentando el proceso de ruptura, pero es que no es fácil porque casi siempre ocurre cuando ya no estoy conectado. Vamos a esperar un poco porque ahí veo todavía hay gran indecisión. Bueno, surgen otra vez compradores. Estas velas son muy interesantes porque si os fijáis lo que está pasando es que después de un desplome grande hemos alcanzado un punto donde hay un equilibrio, ¿no? Siempre decimos que los dojis representan equilibrio entre las fuerzas de compra y las de venta. Las barras pueden ser largas, los cuerpos acaban siendo prácticamente planos, lo cual quiere decir que entre la apertura de esta barra y el cierre de esta barra, al final el proceso de avance y retroceso es nulo. Hay un equilibrio entre la fuerza de compradores y vendedores, y esto generalmente dura un poco, pero no demasiado. Se decanta en favor de uno u otro. Si es al alza, quiere decir que ganan los que están jugando al rebote en este soporte y provocan una reacción cuando el resto de los que no veían ese rebote se ven obligados a cubrir parte de la posición, o gente simplemente que está esperando un rebote en zonas de soporte que se suma al juego al alza. Y por el contrario, si lo que hace es romper a la baja, todos aquellos traders que estaban utilizando la zona de 1,6140 como punto para jugar un posible rebote a corto plazo se encuentran con una ruptura de nivel y ejecución probablemente de stops, con lo cual lanzan el mercado de nuevo para abajo. El argumento mío para decir que se iba a estabilizar, como veis, es que la lectura de las bandas de Bollinger lo que me está diciendo es que la velocidad o la volatilidad a la que se ha producido este movimiento pues generalmente tiene poca continuidad. Hay algunos casos en los que alcanza niveles más elevados, como aquí, pero estamos ya en unos niveles de lectura suficientemente altos como para pensar que no va a ser lo más probable una pérdida del soporte directamente. Puede ser que no haya rebote y sin embargo esto ceda, sí, podría ocurrir simplemente que el mercado se quede estancado durante unas cuantas barras más y con eso tengamos suficiente tiempo para que se limpie el oscilador del diferencial de bandas. Si lo veis aquí es fácil, tenéis un tirón muy fuerte, una subida del spread, y todo este proceso de aquí, que es puramente lateral, permite, fijaos que aquí está ya otra vez en mínimos prácticamente y arriba en precio no ha hecho nada, simplemente ha sido un desarrollo lateral. Por tanto, no necesitamos que obligatoriamente esto me esté indicando que el mercado va a rebotar. Lo que me está indicando es que las probabilidades de que continúe el proceso de presión a la baja es una probabilidad escasa. Entonces,
Si puedo esperar no ocurre nada, pero lo suyo es pensar que vamos a tener en el mejor de los casos un proceso de este tipo, más o menos lateral, en el peor de los casos una recuperación aquí para rechazo posterior, y ese es el escenario que tenemos que gestionar. Evidentemente en un 5 minutos, cuando estamos hablando de posiciones que se basan en análisis de largo plazo, pues no me preocupan. Es lo que hablábamos el otro día también con el bono. No tiene sentido que si mi visión la genero sobre una estructura, un análisis de largo plazo, de repente el posible rechazo de un soporte a nivel intraday en un 5 minutos me vaya a cuestionar si quiero o no quiero estar con una posición corta de este tamaño. Esto tengo que regularlo en base a criterios más cercanos al timing sobre el cual he tomado las decisiones de inversión. Bueno, lo dejo aquí, que os estoy soltando un buen rollo hoy, y si rompe me vuelvo a conectar. Hasta luego.